Señoras y señores, me complace anunciaros la revelación del cuadro del Open de Australia para este 2025. Esta madrugada ha tenido lugar el sorteo del que será el primer Grand Slam del año y creo que ha llegado el momento de ver cuáles han sido los emparejamientos y los futuros posibles enfrentamientos. Y te recomiendo quedarte hasta el final porque voy a decir mi propia predicción de los acontecimientos en este torneo. Así que sin más dilación, vamos a ver el cuadro del Open de Australia en modalidad masculina. Como es un cuadro tan grande, el sorteo se aborda a partir de 4 cuartos. El ganador del primer cuarto se enfrentará al ganador del segundo cuarto y el ganador del tercer cuarto se enfrentará al ganador del cuarto cuarto. Y cabe decir que estas imágenes las he obtenido del Instagram de Tennis TV. Si quieres ir a seguirme a mi Instagram, en donde a veces comparto muchas cosas interesantes de tenis o incluso de mi vida personal, pues por aquí te lo voy a estar dejando. Escribes eso en el buscador de Instagram y me vas a encontrar. El primer cuarto es el que pertenece a Jannik Sinner, el número 1 mundial y por lo tanto el primer sembrado en este torneo. Como podemos ver, Jannik Sinner debutará en este Open de Australia enfrentándose a Nicolas Jarry. La verdad, un primer enfrentamiento nada sencillo. No ha sido el emparejamiento más suertudo para Sinner, teniendo en cuenta que la primera ronda de un Grand Slam suele ser más asequible. El recorrido que va a tener a partir de ahí va a ser un poco más plácido. En segunda ronda lo normal es que se enfrentara a Taro Daniel, jugador poco conocido para la mayoría y que no debería dar problemas en este torneo a Sinner. Por otro lado, en la tercera ronda previsiblemente se enfrentaría a Marcos Girón o a Flavio Cobolli. Si bien es cierto que Cobolli tiene talento y puede sorprender en un gran día, lo normal sería que también Sinner pasara esta ronda sin problemas. En cuarta ronda la cosa se pondría un poquito más interesante, ya que previsiblemente se enfrentaría a Hubert Hurkacz o a Holger Rune. Con ambos jugadores tiene un cara a cara bastante parejo. Contra Hurkacz lidera por 3-2 y con Holger Rune tiene empatado el cara a cara por 2-2. Así que es una cuarta ronda que, si bien no es la más difícil del mundo, porque ninguno de los dos viene en un gran estado de forma, la realidad es que tampoco es la más sencilla. Son jugadores que en un buen día pueden ganar a Sinner y tienen el talento necesario. Aún así, con que Sinner mantenga el nivel a 3/4 de lo que lo tuvo la temporada pasada, creo que va a pasar esta ronda. Por otro lado, en cuartos de final se enfrentaría previsiblemente contra De Minaur o Tsitsipas, que son los dos jugadores con mayor ranking de esa parte del cuadro. Creo incluso que esta ronda es más asequible incluso que la de cuarta ronda para Sinner, en especial si el que llega a cuartos es Alex De Minaur, ya que lidera el cara a cara contra él por 9-0 el italiano. Tsitsipas sí que se le ha dado más mal en el pasado, y el año pasado, en 2024, no olvidemos que le ganó en tierra batida en el Masters 1000 de Monte Carlo. El cara a cara contra él es negativo por 3-6, así que el griego sí que podría constituir un peligro más o menos factible, aunque también hay que tener en cuenta que la confianza de Stefanos no es la mejor en este momento y que en condiciones normales debería sucumbir también ante el italiano si no lo hace antes en otra ronda previa sorpresivamente, ya que estamos viendo derrotas sorpresivas de Tsitsipas en muchos Grand Slam últimamente. También es verdad que es temporada nueva, vamos a ver cómo inicia el año el griego y a ver hasta qué punto puede complicarle las cosas a Jannik. Visto esto, vamos a ver ahora el cuarto número 2, que este es el del cuarto cabeza de serie, Taylor Fritz. Aunque para muchos Fritz no sea uno de los grandes favoritos en este torneo, la realidad es que se ha ganado la condición de poder llegar a considerarlo, porque la realidad es que el estadounidense se ha marcado resultados muy buenos en las últimas fechas, llegando incluso a este torneo como el cuarto cabeza de serie, su ranking más alto jamás. Así que vamos a ver qué camino le ha tocado a Taylor. En primera ronda le toca contra Jenson Brooksby, un jugador venido de más a menos, la eterna promesa que nunca se ha llegado a materializar entre muchas otras cuestiones debido al gran número de lesiones que ha tenido en estos años. Es un jugador que te puede poner en problemas, pero que con la solidez que tiene Fritz últimamente no debería tener problemas en solventar. No me atrevería a decir que es la primera ronda más sencilla posible, pero tampoco es la más difícil, las cosas como son. Por ejemplo, la de Sinner con Nicolas Jarry me parecía bastante más complicada. En segunda ronda previsiblemente se enfrentaría a Borna Choric, un jugador que en un gran día te puede vencer a cualquiera. A mí personalmente es un jugador que me encanta, porque tiene mucha consistencia de fondo de pista cuando está bien de piernas, cuando está activo, y si consigue encontrar la motivación y la confianza en este torneo, puede llegar a hacer grandes cosas. Personalmente dudo que el Open de Australia vaya a ser el caso, y creo que Taylor Fritz pasaría esta ronda también. En tercera ronda creo que ya se empezaría a complicar la cosa, porque previsiblemente sería contra Pechi Perricard o Gael Monfils. Lógicamente tendríamos que pensar que va a ser Perricard, aunque de Monfils te lo puedes esperar todo. Perricard es un jugador que está en un estado de forma excepcional y que tiene la confianza por las nubes. Es muy difícil romperle el servicio y está muy sólido, incluso en su faceta menos fuerte,
que es el fondo de pista. Se está defendiendo bastante bien en fondo de pista para lo que podríamos prever de este jugador. Es por ello que considero que la tercera ronda para Taylor Fritz es un coco bastante a tener en cuenta. Es un jugador que podría echar a Taylor Fritz en un buen día sacando y por lo tanto el estadounidense va a tener que tener mucho cuidado. Por otro lado, la cuarta ronda se enfrentaría a Musetti o a Shelton. Es una ronda también bastante complicada. Son dos jugadores que también tienen muchísimo talento y si están sólidos mentalmente pueden hacer mucho daño a Fritz. Hasta ahora estamos viendo un camino de Fritz bastante complicado, pero cuando vemos los cuartos de final es cuando ya terminamos de entender la complejidad del sorteo para el estadounidense, ya que previsiblemente se encontraría con Medvedev o con Rublev, ambos jugadores muy complicados. Lo normal sería que llegara Daniil en condiciones normales, aunque vamos a ver cómo empieza esta temporada teniendo en cuenta lo mal que terminó el 2024. Medvedev es un jugador que se ha enfrentado 2 veces a Taylor Fritz, cada uno ha ganado un partido, por lo tanto están empatados, pero yo creo que todos pensamos que Medvedev tiene más posibilidades de vencer en este duelo, aunque esta claridad a favor del ruso haya disminuido debido a los resultados que ha tenido cada jugador. Por ahí finalizaría el segundo cuarto y ahora vamos a ver el tercer cuarto, que es el que lidera el español Carlos Alcaraz. Poned mucha atención aquí porque este cuadro me parece espectacular. Carlos Alcaraz en primera ronda se enfrentaría a Shevchenko, un jugador que no debería dar demasiados problemas en un partido a 5 sets contra Alcaraz y ni siquiera en un partido a 3 sets. Esta es la realidad. Si pierde Alcaraz en primera ronda sería una sorpresa mayúscula. Por otro lado, en segunda ronda previsiblemente se vería las caras con Nishioka, aunque Nishioka antes tendrá que vencer al clasificado que entre en esa parte del cuadro, de los cuales hablaremos más adelante porque hay 3 nombres muy interesantes que pueden dar muchas sorpresas. Quedaros porque lo vamos a ver. Pero bueno, lo previsible sería que pudiera llegar Nishioka, otro jugador que no debería dar problemas a Alcaraz ni mucho menos. Por otro lado, el rival de Alcaraz en tercera ronda podría ser o Nuno Borges o Jordan Thompson por ranking. Tampoco son dos jugadores que puedan hacer demasiado daño a Alcaraz, aunque Thompson tiene la ventaja de jugar ante su público y le puede animar un poquito, pero viendo el estado de forma en el que vemos a Alcaraz en esta pretemporada, incluso haciendo ajustes en su saque y probando cositas nuevas, creo que Alcaraz va a empezar la temporada muy fresco y con serias opciones de vencer en este Grand Slam. En cuarta ronda las cosas se complicarían un poquito más, ya que se vería las caras con Jack Draper o con Sebastián Corda, dos jugadores complicados, en especial para mi gusto Jack Draper, que incluso venció, si no recuerdo mal, en Queens en 2024 a Alcaraz, y es un jugador que sin duda tiene armas para poder vencer al español. Es un jugador bastante peligroso, esa es la realidad. Es un partido de cuarta ronda en el cual Alcaraz no se puede confiar y va a tener que estar muy atento para no perder y para no perder demasiado tiempo en pista, que esto también es importante, el desgaste con el cual vayan avanzando las rondas los jugadores favoritos. Finalmente, y aquí llega la gran sorpresa del torneo, y es que en cuartos de final se vería las caras o con Novak Djokovic o con Grigor Dimitrov. Obviamente tenemos que hablar de Novak Djokovic, séptimo cabeza de serie. Aunque no lidere ninguno de los cuartos, también vamos a ver el camino del serbio, ya que me parece también uno de los grandes favoritos a pesar de estar séptimo. Y vais a ver que el cuadro que le ha tocado no es nada sencillo. Tampoco lo es el de Alcaraz, que le ha emparejado en cuartos de final con Djokovic. Alguien que a día de hoy a 5 sets no sabemos cómo puede jugar contra Alcaraz. La última vez que lo hizo en Wimbledon no dejó demasiadas buenas sensaciones, aunque sí que es verdad que la película era distinta, ya que Djokovic venía de una lesión y luego se rehizo en los Juegos Olímpicos venciendo por 7-6, 7-6. Un cara a cara que lidera de momento el serbio por 4-3 y un enfrentamiento totalmente picante y explosivo para unos cuartos de final. Aquí a Alcaraz se le complica bastante el cuadro y va a tener que sudar la gota gorda para poder llegar a las semifinales. Finalmente vamos a ver el cuarto que lidera Alexander Zverev al estar situado el número 2 en el ranking, y es un cuadro que, como vamos a ver, no es el más sencillo, pero tampoco es el más complicado. Ha tenido cierta fortuna en estos enfrentamientos, podríamos decir. En primera ronda se verían las caras contra Luca Puig, un jugador que en el pasado pudo dar problemas a grandes jugadores durante un muy breve periodo de tiempo, pero que a día de hoy está muy venido a menos y no debería constituir ningún tipo de problema para el alemán. En segunda ronda se verían las caras contra Pedro Martínez o Darderi, dos jugadores que de igual manera y más en pista dura, con la envergadura de Alexander Zverev, su saque, lo bien que ha jugado en este 2024 y siendo número 2 del ranking, sería una sorpresa que perdiera. Tampoco sería la primera vez que vemos a Sasha sucumbir en primera ronda sorpresivamente de Grand Slams, pero no creo sinceramente que este vaya a ser el caso. En tercera ronda la cosa se complica un poquito más, ya que se vería las caras con Sebastián Baez o con Nick Kyrgios, que sí que es verdad que por ranking
no se espera que pueda llegar, pero la realidad es que es muy posible que llegue a esa tercera ronda. Kyrgios tiene perfectamente el talento y veremos a ver el nivel, porque en Brisbane, para mi gusto, no jugó un muy mal tenis, pero no estuvo a la altura de lo que se esperaba de él. Y sería un enfrentamiento de tercera ronda que probablemente sería el mejor enfrentamiento de tercera ronda de este torneo. Y aquí llega lo interesante, el cara a cara lo domina el australiano por 4-3. Entonces es un jugador que a Zverev nunca se le ha dado especialmente bien. Kyrgios es alguien que contra los grandes jugadores tiene unos cara a cara bastante buenos y bastante increíbles, teniendo en cuenta el tipo de jugador que es Kyrgios. Estaría interesantísimo ver este enfrentamiento, veremos a ver si se produce. Por otro lado, la cuarta ronda tampoco sería la más sencilla del mundo, ya que se enfrentaría a Hugo Humbert o Arthur Fils. ¿Humbert puede constituir un peligro para Zverev? La realidad es que sí, pero se enfrentaron en la final del Masters 1000 de París-Bercy el año pasado, no sé si os acordáis. Humbert venía jugando un tenis espléndido y no pudo hacer absolutamente nada contra Zverev, con el cual perdió por 2-6 y 2-6. Y luego por otro lado, Arthur Fils sí que le ganó la final de Hamburgo a Sasha, en el único enfrentamiento en el cual ha ganado a Zverev. Zverev tiene el cara a cara dominado con ambos, por 2-1 con Humbert y por 3-1 con Fils. ¿Cuál de los dos constituye un mayor peligro? Sinceramente creo que Fils, pero Humbert en pista dura puede que se mueva un poquito mejor y veremos a ver quién llega ahí. Finalmente en los cuartos de final Zverev ha sido un poquito más afortunado, ya que se vería las caras o con Casper Ruud o con Tommy Paul. De estos dos creo que Ruud tiene muy pocas posibilidades contra Zverev en esta pista y a 5 sets, esta es la realidad. Encima tiene el cara a cara dominado con él por 4-2 y por otro lado tenemos a Tommy Paul, un jugador que por qué no podría llegar a esos cuartos de final, ¿no? Últimamente está haciendo resultados en Grand Slam muy buenos. Y aquí viene un dato interesante, tiene el cara a cara ganado contra Zverev por 2-0. Zverev nunca ha ganado a Tommy Paul y se han enfrentado 2 veces. Otro enfrentamiento muy interesante que podría ser un mayor peligro del que parece para Zverev. Ahora ya sé que Djokovic no lidera ningún cuarto, pero quiero hacer un pequeño seguimiento de su camino a las semifinales, ya que como podemos ver, el ser el séptimo en el ranking no le ha beneficiado en absoluto con este sorteo. Esto lo hemos hablado en el pasado en este canal. El no estar rankeado muy arriba le va a hacer tener sorteos de Grand Slam bastante más complicados. Y aunque su estrategia de descansar todo lo máximo posible y preservar sus energías para jugar estos torneos no sea mala, la realidad es que se le van a complicar los cuadros de los grandes torneos si deja de asistir a los Masters 1000, ATP 500 y no suma puntos. Porque aunque sea mejor que Casper Ruud, la realidad es que Casper Ruud está posicionado el número 6 y Djokovic el número 7, debido al número de torneos que ha jugado cada jugador. Dicho esto, en primera ronda se enfrentaría contra Basavaredi, un jugador muy joven que en mi opinión puede dar la sorpresa, ¿por qué no? Le falta mucha experiencia y lo normal es que Djokovic le pase por encima, pero hemos visto cositas de este jugador que nos hacen indicar que puede estar arriba en los próximos años, y si tiene la confianza y se cree que puede ganar al serbio, puede plantar mucha cara. Primera ronda no demasiado sencilla, segunda ronda contra Kotov, un jugador que en mi opinión, este sí que no tiene ninguna posibilidad contra Novak Djokovic en condiciones normales, luego puede pasar de todo. Tercera ronda, cuidado porque tenemos otra vez problemas, podría ser o Tomás Machak o Reilly Opelka, los mayor posicionados. Ambos jugadores saben lo que es ganar a Novak Djokovic. Machak lo hizo el año pasado y Opelka hace una semana. Entonces son dos jugadores que pueden poner en problemas a Novak Djokovic. Opelka creo que puede ganar a Djokovic. Sinceramente creo que las posibilidades de ganar a Djokovic 2 veces seguidas son prácticamente nulas, por varias razones. La primera es que Novak Djokovic ya te conoce y es un gran estratega. La segunda es que Djokovic aprende muy bien de sus errores. Y la tercera es que Opelka se acabó retirando de la final de Brisbane y no sabemos cuál va a ser su estado de forma físico. Creo que Tomás Machak tiene más posibilidades de enfrentar a Djokovic en esta tercera ronda y creo que no sería un partido nada sencillo para Djokovic, si bien es cierto que creo que el serbio puede superarle. Cuarta ronda se vería las caras con Dimitrov o Lehečka. Tampoco me parece una ronda muy asequible. Grigor Dimitrov sí que le conoce y le tiene bastante dominado, esa es la realidad, pero creo que el que puede llegar aquí podría ser Jiri Lehečka, flamante campeón de Brisbane, no habiendo disputado el partido completo ni de la final ni de la semifinal, ya que precisamente fue Dimitrov quien se le retiró en las semis y en la final Reilly Opelka. Pero igualmente el checo es un jugador que puede poner en muchos problemas a muchos jugadores y es un jugador que está pidiendo a gritos ascender en los puestos del ranking. Creo que lo va mereciendo y creo que este puede ser un partido increíble. Finalmente los cuartos de final ya los hemos visto, serían contra Carlos Alcaraz o por otro lado podría ser Jack Draper en el caso que el español no llegara. Un enfrentamiento también muy complicado contra Alcaraz que ojalá viéramos, esa es la verdad. Creo que hay muchas posibilidades de que se dé, pero no las tengo todas conmigo. Aún así, muy complicado para Novak
Novak Djokovic accederá a las semifinales de este Open de Australia, y bien es cierto que nunca podemos descartar a Djokovic y mucho menos para el Open de Australia. Dicho esto, en condiciones normales estos son los cuartos de final que nos podemos encontrar. Están situados en base al ranking que tienen. Por un lado veríamos a Sinner contra de Minaur, Fritz contra Medvedev, Alcaraz contra Djokovic y Zverev contra Ruud. Así a bote pronto, como ya os he dicho, los más accesibles podrían ser Sinner y Zverev, que me parecería que se meterían en semifinales sin demasiados problemas. Ambos parecen tener un gran dominio sobre estos dos jugadores. Por otro lado, lo difícil va a estar entre Alcaraz y Djokovic, que veremos a ver quién puede pasar a esas semis, y finalmente Fritz contra Medvedev. Aunque Fritz esté por encima, yo creo que todos confiamos un poquito más en Medvedev, de tal manera que las semifinales podrían ser Sinner contra Medvedev, reeditando la final del 2024, y por otro lado pues podría ser Alcaraz o Djokovic contra Zverev. Veo un poquitín quizá más favorito a Alcaraz, pero esta pista no se le da especialmente bien y Djokovic es Djokovic. Pero bueno, más adelante os voy a decir lo que opino personalmente y lo voy a zanjar. Antes, eso sí, vamos a ver cuáles son los 3 jugadores tapados que van a acceder al Open de Australia a partir de la quali, la clasificación previa. Han accedido un total de 16 qualis, de los cuales 5 han caído por el cuarto de Fritz, otros 5 han caído por el cuarto de Alcaraz, 4 por el cuarto de Zverev y 2 por el cuarto de Sinner. Esto lo que nos hace indicar es que en el cuarto de Sinner va a haber menos sorpresas, aunque puede caer uno de estos cocos también. Cuanto mayor número de qualis, pues más incertidumbre se va a tener en esa parte del cuadro. Y es que este año ha sucedido algo histórico. Se han metido 3 jugadores menores de 20 años al cuadro principal, algo que no ocurría desde el US Open 2015. Y atención a los jugadores que se metieron entonces: Alexander Zverev, Andrei Rublev, Tommy Paul, Michael Ymer y Yoshihito Nishioka. 5 jugadores de los cuales 3 tenemos en el top 15, incluso top 10, top 5 mundiales. Esto nos da una muy buena señal del futuro del tenis, ya que son 3 jugadores que probablemente den el salto próximamente. Estos son Joao Fonseca, Lerner Tien y Martín Landaluce. ¿Qué podemos decir de Joao Fonseca? Está en un estado de forma excepcional. Venció en las Next Gen ATP Finals, hace nada ganó un Challenger y ahora ha clasificado para el cuadro principal del Open de Australia, y os he de decir que lo ha hecho sin despeinarse, ni siquiera ha cedido un solo set. Es un jugador del cual tengo un vídeo en el canal, podéis ir a verlo. Si no, mira, aquí por aquí arriba a la derecha os lo voy a dejar, una tarjeta que os va a llevar directos a cosas de Joao Fonseca que quizá no conocíais, os animo a verlo. Y es un jugador que sinceramente puede llegar a marcar una época. Veremos a ver si esta época comienza dando alguna sorpresa en este Open de Australia. Va a ser uno de los cocos y veremos a ver en qué parte del cuadro cae, ya que todavía no lo sabemos. Hay muchas posibilidades de que caiga o por el lado de Alcaraz o por el lado de Fritz, ya que ahí faltan por definirse un total de 10 jugadores venidos de la clasificación. Donde menos posibilidades tiene de caer es en la parte de Sinner, que solo habrá cabida para 2 clasificados. Por otro lado tenemos a Lerner Tien, finalista en las Next Gen ATP Finals, y un jugador quizá no tan mediático como Joao Fonseca, pero que también tiene un nivel de juego espectacular y una previsión de futuro muy alta. El talento es indiscutible, al igual que el que tiene Martín Landaluce. Le pasa algo similar a Lerner Tien, aunque en mi opinión está todavía un pequeño escalón por debajo. Martín Landaluce ha llegado a rondas bastante avanzadas de Challenger en los últimos tiempos y está tocando a la puerta de los grandes escenarios para el futuro. Se ha clasificado para este Open de Australia y veremos a ver hasta dónde llega. Ahora os voy a dar mi predicción y los que para mí han tenido más suerte o menos suerte. Antes, eso sí, os animo a suscribiros al canal. Por aquí abajo podemos ver el contador, estamos en 15.585 suscriptores. Muchísimas gracias a todos los que hacéis posible que este canal siga adelante, y simplemente clicando el botón de suscribirse me apoyáis muchísimo. Vamos a ver si pronto llegamos a los 16.000 o hasta los 20.000 suscriptores y podemos celebrarlo juntos. Muchísimas gracias. Vamos a ver, para mí hay 6 favoritos para el Open de Australia, aunque claros favoritos podrían ser 4. Estos 6 favoritos obviamente tienen que ser Jannik Sinner, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Daniil Medvedev y Taylor Fritz. De estos 6, los que veo más favoritos son claramente Sinner, Zverev, Alcaraz y Djokovic. Y en especial veo a Sinner, Zverev y Alcaraz, ya que Novak Djokovic, las sensaciones que dejó en Brisbane no fueron las mejores, aunque en Grand Slam las cosas cambian y mucho. Pero por ahora creo que lo tengo que poner un pequeño escalón por debajo en cuanto a favoritos para este gran torneo. Si tuviéramos que clasificar los cuadros en cuanto a más fácil o más difícil, creo que el sorteo ha sido lo más sencillo para
Jannik Sinner. Sin duda le han tocado rivales que no debería tener problemas en superar, y los supuestos grandes rivales, contra muchos de ellos tiene el cara a cara bastante dominado, como por ejemplo Alex de Minaur. Por otro lado, en semifinales se ve las caras contra Medvedev, un jugador que tiene también el cara a cara totalmente remontado y favorable en los últimos tiempos. La otra opción, si nos enfrenta a Medvedev en semis, sería Taylor Fritz, otro jugador al cual tiene completamente aniquilado y superado en los últimos tiempos, y el estadounidense no es capaz de encontrar respuestas al juego del italiano. Ya lo vimos, por ejemplo, en la final de las ATP Finals. Entonces, para mí, Sinner ha tenido el mejor cuadro. Luego, otro que ha tenido el cuadro bastante favorable, en mi opinión, es Alexander Zverev. No es un cuadro tan favorable como el de Sinner, pero sigue siendo más favorable que, por ejemplo, el de Djokovic o el de Fritz. Es un cuadro más o menos igual de favorable que el de Alcaraz, aunque el de Alcaraz le pongo un escalón por encima, ya que Zverev, pues podemos ver unas primeras rondas bastante sencillas. Sí que es verdad que tiene que tener mucho cuidado ahí con Nick Kyrgios, y luego también pues con Humbert, con Fils, pero no son jugadores que a priori sean favoritos contra Zverev. Y encima el partido de cuartos de finales contra Casper Ruud o Tommy Paul, jugadores que sí pueden ganar a Zverev, todo puede pasar, pero no son los más potentes. No es, por ejemplo, un Daniil Medvedev, que contra Zverev pues sí que podría hacerle un poquito más de daño. Finalmente, para mí, el que ha tenido el cuadro más difícil es sin duda Taylor Fritz. Le han tocado unos jugadores complicadillos. Primera ronda Brooksby, luego Coric, son dos rondas que vale, puede superar, pero luego ya le toca un Perricard y luego un Musetti Shelton, son jugadores complicados. Y en cuartos pues Medvedev o Rublev, semis Sinner de Minaur. Es complicado, le ha tocado un cuadro difícil en el cual va a tener que superar a jugadores muy potentes antes de llegar a la final, y encima también la final la va a tener complicada, lógicamente. Por otro lado, Novak Djokovic, al estar situado el séptimo en el ranking, el sorteo tampoco ha sido el más benevolente para él, ya que pues le ha emparejado en cuartos contra Alcaraz. Es lo que os comentaba también en otros vídeos, las posibilidades de Novak Djokovic en este Grand Slam y en los Grand Slam que le restan en su carrera van a estar en sorteos un poquitín más benevolentes que le permitan no jugar contra los grandísimos jugadores múltiples veces antes de vencer el torneo. Me explico. No es lo mismo tener que vencer simplemente en la final a Sinner o a Alcaraz, o a Sinner o a Zverev, que tener que vencer en cuartos a Alcaraz, en semis a Zverev y a la final a Sinner. Le ha tocado lo más difícil posible, va a tener que vencer a los tres de arriba antes de poder llevarse este Open de Australia, y para sus intereses lo bueno hubiera sido que, por ejemplo, Zverev y Alcaraz se mataran entre ellos antes de que tuvieran que enfrentarse en la semifinal a Djokovic, pero claro, el ranking no le permite eso a Djokovic, o le pone las cosas muy difíciles para que eso suceda, así que ahí viene la complicación. Y por otro lado, Alcaraz me parece que no tiene el más difícil, pero tampoco el más fácil, pero con dificultades, porque como lo mismo que Djokovic, en los cuartos de final se enfrentaría al serbio, entonces me parece un cuadro tampoco benevolente para Alcaraz, ni muchísimo menos. Mis predicciones, pues bueno, yo creo que Sinner puede ser el campeón, me parece el grandísimo favorito, y más con este sorteo que le ha tocado, y creo que en la final se verían las caras o con Alcaraz o con Zverev. Si tuviera que apostar, yo diría que Sinner-Alcaraz van a ser la final del Open de Australia, y ojalá así sea, porque sería un partidazo histórico que abriría la primera gran final entre estos dos, y esperemos que no la última. Sinner, para mí, el gran favorito para vencer en este torneo, aunque esté Alcaraz enfrente. Por otro lado, Novak Djokovic lo veo muy difícil como vencedor en este torneo, el cuadro no le ha ayudado en absoluto y las sensaciones que dejó en Brisbane no fueron las mejores, por lo cual creo que esta vez sí que tenemos que bajar un poquito las pretensiones con Djokovic, alguien que siempre nos puede sorprender, así que habrá que tener mucho cuidado, obviamente. Por otro lado, Alexander Zverev yo lo calificaría como oportunidad. Tiene un cuadro que no ha sido el más sencillo, pero creo que tampoco el más difícil. Entonces creo que va a tener ahí la posibilidad de plantarse en una final y poder dar la sorpresa, ¿por qué no?, en este Open de Australia. Sorpresa y no sorpresa. La realidad es que el alemán se va mereciendo ya este Grand Slam, y como no lo consiga en los próximos tiempos, luego ya creo que la competencia va a ser excesiva para él. Luego con Carlos Alcaraz tenemos un poquito la incógnita de cómo se va a desenvolver en este torneo, porque el Open de Australia nunca se le ha dado bien, esta pista no es su favorita, pero por otro lado hemos visto imágenes y entrenamientos de él que invitan al optimismo. Viene fresco, tiene la cabeza, se ve que bastante fresca, y esto es lo que podría permitir a Alcaraz hacer un gran resultado en este torneo y, por qué no, vencer en él. Creo que Alcaraz es la incógnita y que puede sorprender a más de uno. Finalmente, Taylor Fritz le doy muy pocas posibilidades. De todos los grandes favoritos, para mí es el que menos posibilidades tiene, con un sorteo muy difícil, y sinceramente confío más en Medvedev, con el cual se enfrentaría
previsiblemente los cuartos de final. Habrá que ver el ruso si tiene la cabeza también amueblada después del mal final de 2024 que tuvo. También quiero anunciaros que voy a estar en directo comentando y analizando todos los partidos del Open de Australia de Novak Djokovic, de Jannik Sinner y de Carlos Alcaraz, los que para mí son los tres jugadores que mayor interés generan entre mi audiencia. Así que os invito a estar suscritos y muy atentos a los acontecimientos que voy anunciando en mi pestaña comunidad y en los vídeos, para no perderos estas emisiones que os pueden resultar muy entretenidas. Para finalizar, y para los que no estéis de acuerdo con las predicciones que he hecho en cuanto a Novak Djokovic, por aquí os dejo un vídeo en el cual analizo su derrota en el ATP de Brisbane. Para todos los demás me despido, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos muy pronto.